Curiosos respecto a la existencia. Reconoce la impermanencia, el sufrimiento y la ausencia de ego al nivel más básico y sé inquisitivo con tus propias reacciones. Averigua por ti mismo el tema de la paz y si es verdad o no que estamos en una situación fundamentalmente alegre. Hay tres verdades, tradicionalmente llamadas las tres marcas de nuestra existencia: impermanencia, sufrimiento y ausencia de ego. Aunque describen con precisión las cualidades más básicas de nuestra existencia, estas palabras resultan amenazadoras. Resulta fácil pensar que hay algo malo en la impermanencia, el sufrimiento y la ausencia de ego, lo que es como pensar que hay algo malo en nuestra situación fundamental. Pero no hay nada malo en las tres marcas. Podemos celebrar su existencia. Nuestra situación fundamental está caracterizada por la alegría. La impermanencia es la bondad de la realidad. Todo evoluciona constantemente como las cuatro estaciones que están en continuo flujo. Del invierno pasamos a la primavera, al verano y después al otoño. Como el día se convierte en noche, la luz se convierte en oscuridad y pasa a ser nuevamente luz. La impermanencia es la esencia de todo. Los bebés se convierten en niños, después en adolescentes, más tarde en adultos y por fin en ancianos, para acabar cayendo muertos en algún lugar del camino. La impermanencia es encontrarse y partir, es enamorarse y desenamorarse. La impermanencia es dulce y amarga, como comprarse una camisa nueva y años después verla formar parte de una colcha hecha de remiendos. La gente no siente respeto por la impermanencia. No nos deleitamos en ella, de hecho, nos desespera. Nos parece dolorosa. Tratamos de resistirnos a ella haciendo cosas duraderas, eternas, decimos. Cosas que no haya que lavar ni planchar. De algún modo, en el proceso de tratar de negar que las cosas cambian constantemente, perdemos el sentido de la sacralidad de la vida. Tendemos a olvidar que somos parte del esquema natural de las cosas. La impermanencia es un principio de armonía. Cuando no luchamos con ella, estamos en armonía con la realidad. Hay muchas culturas que afirman la interconexión de las cosas y celebran ceremonias para señalar las transiciones de la vida, desde el nacimiento a la muerte, así como encuentros y partidas, entrar en una batalla y perder o ganar la batalla. Nosotros también podemos reconocer, respetar y celebrar la impermanencia. Pero ¿qué pasa con el sufrimiento? ¿Por qué habríamos de celebrar el sufrimiento? ¿No suena un poco masoquista? Nuestro sufrimiento está muy basado en el miedo a la impermanencia. Nuestro dolor está enraizado en nuestra visión parcial y recortada de la realidad. ¿A quién se le ocurrió que podíamos tener placer sin dolor? Pero eso es algo que se promociona ampliamente en nuestro mundo y es una idea aceptada por todos. El dolor y el placer van unidos, son inseparables. Podemos celebrar su existencia, son algo ordinario. El nacimiento es algo doloroso y delicioso, la muerte es dolorosa y deliciosa. Todo lo que acaba también es el principio de otra cosa. El dolor no es un castigo y el placer no es un premio. La inspiración y la desdicha son inseparables. Siempre queremos librarnos del dolor, en lugar de ver que funciona en polaridad con la alegría. La cuestión no consiste en cultivar uno de ellos y oponerlo al otro, sino en relacionarlos adecuadamente con el lugar donde estamos. La inspiración y la desgracia se complementan mutuamente, y si solo sintiéramos inspiración, nos volveríamos arrogantes. Si solo tuviéramos desgracias, perderíamos nuestra visión. Sentirnos inspirados nos anima, nos hace darnos cuenta de lo vasto y maravilloso que es nuestro mundo. Las desgracias nos hacen humildes. La gloria de nuestra inspiración nos conecta con la sacralidad del mundo, pero cuando el tablero se gira y nos sentimos desgraciados, esa experiencia nos suaviza, madura nuestros corazones
y se convierte en una base que nos permite comprender a los demás. Podemos celebrar ambas circunstancias, la inspiración y la desgracia. Podemos ser grandes y pequeños al mismo tiempo. ¿Podemos celebrar también la ausencia de ego? Solemos pensar en la ausencia de ego como en una gran pérdida, pero en realidad es una ganancia. Reconocer la ausencia de ego, nuestro estado natural, es como recuperar la visión después de haber sido ciegos, o recuperar la audición después de haber sido sordos. La ausencia de ego ha sido comparada a los rayos del sol. Como el sol no es algo sólido, irradia sus rayos lejos de sí. De la misma forma, el despertar irradia naturalmente cuando no estamos muy preocupados por nosotros mismos. Ausencia de ego es lo mismo que bondad básica o naturaleza de Buda. Es nuestro ser incondicional, es lo que siempre tenemos y nunca llegamos a perder. Podemos definir el ego como lo que encubre la bondad básica. Desde un punto de vista experimental, ¿qué es lo que el ego cubre? Está cubriendo nuestra experiencia de estar sencillamente aquí, de estar plenamente donde estamos, de manera que podamos relacionarnos con la inmediatez de nuestra experiencia. La ausencia de ego es un estado mental que confía plenamente en la sacralidad del mundo. Es el bienestar incondicional, la alegría incondicional que incluye a todas las demás cualidades de nuestra experiencia. Entonces, ¿cómo celebramos la impermanencia, el sufrimiento y la ausencia de ego en nuestra vida cotidiana? Cuando la impermanencia se presenta en nuestras vidas, podemos reconocerla como tal. No tenemos que buscar oportunidades de hacerlo. Cuando te quedas sin tinta en el bolígrafo mientras escribes una carta importante, reconócelo como impermanencia. Es parte del ciclo de la vida. Cuando alguien nace y cuando alguien muere, reconócelo como impermanencia. Cuando te roban el coche, reconócelo como impermanencia. Cuando te enamoras, reconócelo como impermanencia. Y permite que eso haga más intensa la preciosidad. Cuando una relación acaba, reconócelo como impermanencia. Hay incontables ejemplos de impermanencia en nuestra vida cotidiana, desde el momento en que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, e incluso cuando dormimos. Ocurre constantemente. Esta es una práctica de 24 horas al día. Reconoce la impermanencia como impermanencia. Después, podemos reconocer nuestra reacción a la impermanencia. Aquí es donde entra en juego la curiosidad. Generalmente reaccionamos a los sucesos de nuestra vida siguiendo ciertos hábitos. Nos sentimos doloridos o deleitados, animados o decepcionados, pero en nuestra reacción no suelen estar presentes la alegría ni la inteligencia. Cuando reconocemos la impermanencia como lo que es, también podemos percibir nuestra reacción ante ella. Esto es lo que recibe el nombre de atención, conciencia, curiosidad, inquisitividad. Cualquiera que sea el nombre que le demos, la práctica de llegar a conocernos completamente nos ayuda mucho. Cuando surge el sufrimiento en nuestra vida, podemos reconocerlo como sufrimiento. Cuando tenemos lo que no queremos, cuando no tenemos lo que queremos, cuando enfermamos, cuando envejecemos, cuando estamos muriendo. Cuando vemos cualquiera de estas cosas en nuestra vida, podemos reconocer el sufrimiento como lo que es. Entonces, podemos sentir curiosidad y tomar conciencia de nuestras reacciones ante él. Generalmente, o bien estamos resentidos o nos sentimos timados, o bien estamos encantados, pero sea cual sea nuestra reacción, suele seguir un patrón habitual. En lugar de reaccionar así, podríamos ver el siguiente impulso que surge en nosotros y cómo nos descentramos a partir de ahí. Descentrarse no es bueno ni malo, es simplemente algo que pasa como reacción al dolor y al placer de nuestra existencia. Podemos simplemente verlo sin juicio, sin intención de enmendar nuestros actos. Cuando surge la ausencia de ego, podemos reconocerla como tal. Un momento de frescura, la percepción clara de un olor, de una impresión visual o de un sonido.
una sensación de apertura a las emociones o pensamientos, en lugar de cerrarnos a nuestros egos limitados y estrechos. Cuando percibimos la amplitud de nuestras vidas, cuando sentimos un silencio en el diálogo continuo que mantenemos con nosotros mismos, cuando notamos de repente lo que tenemos ante nosotros, cuando miramos la realidad de manera fresca, clara y sin retoques, podemos reconocer estas experiencias como ausencia de ego. No tiene por qué ser algo muy importante. La ausencia de ego está constantemente a nuestra disposición en forma de frescura, apertura, deleite, en las percepciones de nuestros sentidos. Curiosamente también experimentamos la ausencia de ego cuando no sabemos qué está ocurriendo, cuando hemos perdido nuestro punto de referencia, cuando recibimos un impacto y nuestra mente se para. Podemos notar nuestras reacciones a estos hechos. A veces nos abrimos más, otras nos cerramos rápidamente. En cualquier caso, cuando la ausencia de ego ocurre en nuestras vidas, podemos reconocerla como tal, podemos percibirla, mostrar curiosidad, tomar conciencia de nuestras reacciones y de lo que ocurra a continuación. A menudo se nos enseña que la paz es la cuarta marca de nuestra existencia, pero en este caso no nos referimos a la paz, que es el opuesto de la guerra. Es el bienestar que se produce cuando vemos los infinitos pares de opuestos como complementarios. Si hay belleza, debe haber fealdad. Si hay acierto, debe haber equivocación. La sabiduría y la ignorancia no pueden ser separadas. Esta es una antigua verdad, una verdad que los hombres y mujeres como nosotros hemos estado descubriendo durante largo tiempo. Cultivando la curiosidad, momento a momento, podríamos descubrir que día a día esta paz va descendiendo sobre nosotros y empezamos a entender lo que todos los libros describen. Por tanto, no des nada por hecho ni creas todo lo que se dice. Busca la cualidad vital del Dharma, sin ser cínico ni inocente. Reconoce la impermanencia, el sufrimiento y la ausencia de ego al nivel más básico y sé inquisitivo con tus propias reacciones. Investiga por ti mismo el tema de la paz y si es verdad o no que la característica fundamental de nuestra situación existencial es la alegría.